Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo turco y más específicamente en una historia que ha capturado la atención de millones, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de nuestro vídeo de hoy, Llora en Set Kerem Bürsin y Hande Erçel, dedicatoria o secreto, nos da una pista de la intensidad de lo que vamos a desgranar. Han sido días de rumores, especulaciones y sobre todo, de mucha emoción por parte de sus seguidores. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más queridas de Turquía, conocidos por su trabajo en la exitosa serie Senkalkam. La química entre ellos tanto en pantalla como fuera de ella siempre ha sido innegable, y es precisamente esa chispa la que ha alimentado tantas conversaciones. Este vídeo no es solo para los fans acérrimos de la pareja, sino para cualquiera que disfrute de una buena historia humana, llena de altibajos, de momentos públicos y de esa delicada línea que a veces se difumina entre lo personal y lo profesional. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encanta todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y análisis profundos como el que haremos hoy, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Solo tienes que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. El centro de nuestro debate hoy gira en torno a un momento específico que se volvió viral en las redes sociales y en los medios de comunicación, una escena de Kerem Bürsin visiblemente emocionado, casi al borde de las lágrimas, en el set de grabación. Este hecho, sumado a la constante atención mediática sobre su relación con Hande Erçel, ha desatado una ola de interrogantes. ¿Qué pudo haber causado esa reacción en Kerem? ¿Fue una dedicatoria a Hande un reflejo de la intensidad del momento de la filmación, o quizás algo completamente distinto, un secreto guardado que se asoma a través de una expresión? Vamos a desglosar esto paso a paso, analizando las diferentes teorías y lo que la información disponible sugiere. Primero, recordemos el contexto de Senkalkam. La serie fue un fenómeno mundial, y la relación entre Serkan y Eda, interpretados por Kerem y Hande, se convirtió en un cuento de hadas para muchos. La dinámica entre ellos, la evolución de sus personajes y, por supuesto, su conexión personal, crearon una base de fans increíblemente leal y apasionada. Cuando las cámaras se apagaban, la vida real de los actores, y especialmente su cercanía, eran tan seguidas como la propia trama. Los rumores de romance empezaron a circular muy pronto, alimentados por avistamientos públicos, publicaciones en redes sociales y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Ahora, volvamos a esa escena. Las imágenes que circularon mostraban a Kerem con una expresión muy vulnerable. Sus ojos parecían vidriosos, su respiración un poco entrecortada, y hubo un momento en el que pareció contener las lágrimas. Inmediatamente las especulaciones explotaron. La teoría más popular, y la que más eco tuvo, fue que esa emoción estaba directamente relacionada con Hande. ¿Por qué? Podría ser que la escena en sí fuera particularmente emotiva, y que Kerem, siendo un actor entregado, se viera profundamente afectado. Sin embargo, la interpretación más romántica, y la que muchos deseaban creer, era que esa emoción era una manifestación de amor o de un sentimiento muy profundo hacia Hande, quizás motivada por algo que ella había dicho o hecho, o simplemente por la intensidad de la conexión que sentía por ella en ese momento. Se habló de que quizás Hande había estado presente en el set ese día, o que le había enviado un mensaje de apoyo, o que incluso la escena en sí trataba de una despedida o un momento de profunda conexión que Kerem estaba interpretando con una emotividad que trascendía la actuación. Los fans se aferraron a la idea de una dedicatoria silenciosa, un mensaje de amor enviado a través de la pantalla, y en este caso, directamente a Hande. Es fascinante cómo una simple expresión puede ser reinterpretada y cargada de tantos significados por un público que anhela ver a sus ídolos felices y enamorados. Sin embargo, es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida privada y la pública es a menudo borrosa, y las apariencias pueden ser engañosas. ¿Podría haber otra explicación? Absolutamente. Kerem Bürsin es conocido por ser un actor muy apasionado y dedicado a su oficio. Es posible que la escena en cuestión fuera particularmente difícil o conmovedora para su personaje, y que él estuviera canalizando esa emoción de una manera muy genuina. Muchos actores experimentan momentos de catarsis en el set,
y a veces esa vulnerabilidad se hace visible. Otra posibilidad es que la emoción estuviera relacionada con el estrés o la presión del trabajo. Filmar una serie exitosa como Senkalkam implica largas jornadas, mucho esfuerzo y, sin duda, una gran demanda física y emocional. Quizás Kerem estaba pasando por un momento particularmente agotador, o la escena requería una carga emocional tan intensa que inevitablemente se reflejó en su rostro. No podemos subestimar el impacto que el trabajo constante y la dedicación absoluta pueden tener en un artista. Y luego está la posibilidad del secreto. ¿Podría esa emoción estar ligada a algo más personal, algo que estaba ocurriendo en su vida privada y que no se había hecho público? Tal vez un problema familiar, una preocupación personal, o incluso un momento de reflexión profunda sobre su carrera o su vida. Los actores, como todas las personas, tienen sus propias batallas internas, y a veces éstas se filtran en su expresión, sin que necesariamente tengan que ver con su relación sentimental. Los medios de comunicación y los fans, como mencioné antes, tienen una tendencia a interpretar todo bajo el prisma de la relación de Kerem y Hande. Y no es para culparlos, su química era tan palpable que hacía fácil creer en un amor de cuento de hadas. Pero también es importante mantener una perspectiva equilibrada. A veces un momento de emoción es simplemente un momento de emoción, sin necesidad de buscar un significado oculto o una dedicatoria específica. ¿Qué nos dice esto sobre la dinámica entre Kerem y Hande? Si bien la escena específica puede haber sido interpretada de diversas maneras, es innegable que su relación siempre ha estado bajo el microscopio. Han sido muy abiertos sobre su afecto mutuo, compartiendo momentos juntos en redes sociales y apoyándose en sus proyectos. Han mostrado una conexión que va más allá de la pantalla, y eso es algo que el público valora enormemente. Incluso si la escena emotiva no fue una dedicatoria directa, sí que refleja la intensidad de las emociones que ambos experimentan, tanto en su vida profesional como personal. Pensemos en cómo la industria del entretenimiento funciona. La imagen pública es crucial, y a menudo se construye sobre la base de la conexión que los artistas logran establecer con su audiencia. La relación entre Kerem y Hande, real o percibida, ha sido un motor poderoso para mantener el interés en ellos y en sus trabajos. Es natural que los fans busquen validación de esa conexión, y una escena de vulnerabilidad emocional puede ser vista como una prueba de que esos sentimientos son genuinos. Además, es importante considerar el poder de la narrativa. Los fans construyen sus propias historias alrededor de sus ídolos. La narrativa de Kerem y Hande como la pareja perfecta, que se enamoró en el set y conquistó el mundo, es una historia muy atractiva. Y momentos como este, aunque ambiguos, alimentan esa narrativa. La idea de una dedicatoria, de un amor que inspira emociones tan profundas que se manifiestan en un set de grabación, es el tipo de detalle que hace que los fans se enganchen y defiendan a su pareja favorita con uñas y dientes. Ahora, ¿hay alguna confirmación oficial sobre el motivo de la emoción de Kerem? Hasta donde se ha informado, no hay una declaración explícita de Kerem o Hande que aclare el significado exacto de ese momento. Y esto, de hecho, es lo que perpetúa el misterio y la especulación. En ausencia de una explicación clara, cada uno puede interpretar el momento según sus propios deseos y expectativas. Lo que sí podemos afirmar es que esta escena, y las especulaciones que generó, son un reflejo del profundo impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen en su público. Han logrado crear una conexión genuina que trasciende la pantalla, y los fans sienten una inversión emocional en su historia. Sea una dedicatoria a un secreto, o simplemente una muestra de la intensidad del trabajo actoral, el momento puso de manifiesto la profundidad de las emociones que ambos son capaces de transmitir. Y aquí es donde entra en juego el concepto de dedicatoria o secreto. En el ámbito de las celebridades, a menudo las líneas se difuminan. Una dedicatoria puede ser un secreto compartido solo entre dos personas, pero que el público intuye. Un secreto puede manifestarse en un gesto público que revela más de lo que se pretende. En este caso, la ambigüedad es lo que hace la historia tan interesante. Si fue una dedicatoria, ¿qué tipo de dedicatoria? Una afirmación de amor, un agradecimiento por un apoyo incondicional, un reconocimiento de la importancia de Hande en su vida. Si fue un secreto, ¿qué secreto podría haber causado tal emoción? Podría ser algo relacionado con su relación, o algo completamente ajeno a ella. La belleza de estas situaciones es que permiten al público participar activamente en la construcción del significado. En resumen, hemos explorado las diferentes interpretaciones de ese
Momento de Kerem Bürsin en el set. Hemos considerado la posibilidad de una dedicatoria a Hande Erçel, la hipótesis de la intensidad del trabajo actoral y la idea de un secreto personal. Lo que queda claro es que la relación entre Kerem y Hande y su impacto en sus seguidores es un fenómeno digno de análisis. Su conexión, tanto en pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones, y cada gesto, cada expresión, es analizado con lupa. Hemos desgranado la intensidad de las emociones que pueden surgir en el set, la influencia de la relación de los actores en la percepción pública, y la forma en que los fans construyen sus propias narrativas. Al final, la verdad exacta de ese momento puede permanecer un misterio, y quizás sea mejor así. Es esa chispa de enigma la que mantiene viva la fascinación. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, y que les haya parecido intrigante. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que fue una dedicatoria a Hande? ¿O piensan que fue algo relacionado con la actuación o un secreto personal? Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios. Su participación es fundamental para enriquecer nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle a me gusta y compartirlo con sus amigos y seguidores. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.